Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, porque nos permites compartir, pero sobre todo también porque nos permites leerla, analizarla y sobre todo, Señor, te estamos suplicando que nos permitas aplicarla a nuestra vida, a nuestra manera de vivir, Señor. Ayúdanos a tomar nuestra responsabilidad como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes que tú estás con nosotros, Padre, y que nosotros somos tus hijos y somos guiados por ti, y que tú has delegado en nosotros responsabilidad al ir y hablar también a nuestros hijos de tus verdades. Permítenos que nuestra familia sea una familia de bendición, que atraiga a todos sus miembros de la familia a ti, Señor, y que no sea un obstáculo o una piedra de tropiezo para nuestros mismos miembros de la familia, Señor. Te pedimos que tú nos hables en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo recuerdo que cuando tenía aproximadamente 8 años de edad, acepté a Cristo en mi corazón. Yo recibí a Jesús en la Iglesia Bíblica de Guadalajara, de Jardines Alcalde. Ahí recibí a Cristo en mi corazón hace ya 41 años. Imagínense, ya tengo tiempo. ¿Eh? Sí, también había por allá, ¿cómo se llama? Zorros por allá, ¿verdad? Zorros. Coyotes. Y ahí estaba yo, ahí era un niño, y empecé a asistir a la iglesia, a la escuela dominical, me daban clases para los niños a mí, y yo estaba muy contento. Y después pasaron situaciones difíciles en mi familia, en las cuales me hicieron, y en la misma iglesia, que nos alejaron un poco de Dios, nos empezaron a alejar de Dios. Entonces dejamos de congregarnos como familia de la iglesia. Pero recuerdo que había una señora muy latosa que me decía cuando yo tendría unos 13, 14, hasta los 16 años, 17, que me decía: si no vas con los jóvenes, si no vas el domingo a la iglesia, no te dejo ir con tus amigos, no te dejo salir el día de hoy. Y nosotros éramos pues un grupo ahí muy unido, los vecinos, la gente del barrio, de la colonia, que nos juntábamos y éramos aproximadamente 50 jóvenes. Yo era de los más chiquitos. Entonces éramos como 50 y nos denominábamos la banda G, ¿sí? La banda G. Hacíamos eventos deportivos, hacíamos, ¿cómo se llama? Tardeadas, nos gustaba llevar serenatas, tocar música, había de todo por ahí. Era un ambiente sano, pero un ambiente también a veces no tan sano, ¿verdad? Porque también nos gustaba tomar, fumar y las pláticas y todo eso lo de un joven a veces alejado de Dios que uno puede tener, ¿verdad? Que uno puede estar viviendo. Entonces me encantaba estar con mis amigos, me encantaba salir. Todas las noches la calle se llenaba de estos puños de banda G a cotorrear. Nos íbamos con las nenorras a la siguiente calle, allá cotorreábamos, así se llamaban las nenorras, estaban re feas, pero íbamos con las nenorras y ahí estábamos con ellas. Y luego ya nos veníamos y ese era nuestro cotorreo. Y los sábados nos poníamos unos tlapehues, nos emborrachábamos, nos íbamos a un montón de lugares, casas. Otra estábamos recordando a mi hermano y yo, ¿verdad? Cuando fuimos a la casa, una casa donde hacían brujería y borrachos, ¿verdad? Y llegamos y se nos quitó lo borracho porque nos vimos hacer un ritual satánico y pues nos salimos asustadísimos. Y no, era toda una aventura. Me encantaba estar en ese lugar. Y mi mamá, esa señora latosa que les decía, me decía: si no vas a la iglesia, tienes prohibido salirte con tus amigos. Y yo por un momento me enojaba y decía: bueno, ¿por qué me quieren imponer una fe? Yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero nada. ¿Y por qué me van a imponer esto? Esto nos impone y que no sé qué. Y que yo me enojaba y me rebelaba, pero me la cumplía. Y entonces yo me enojaba mucho y al domingo siguiente pues ahí estaba yo en la iglesia, ¿verdad? A ver a qué hora se calla este viejo, a ver a qué horas ya dejan de hablar, ya se tardaron mucho, viendo todas las imperfecciones del lugar. Era una sala y de una casa, y entonces pues yo estaba muy incómodo y ya me quería salir. Muchas veces me le escapé en escuela dominical a mi maestro, porque como era una sala en una casa, el salón de escuela dominical era un árbol en la banqueta de la casa. Estaba afuera y era el arbolito y nos daba la sombra y estábamos 5 o 6 niños y me gustaba que nos diera clase uno que se llamaba José Luis López, que ahorita es pastor de una iglesia, porque él oraba muy largo
Y cuando estábamos ahí, él se sentaba y ya, a ver muchachos, vamos a orar, sí. Y él se ponía a orar y cuando se ponía a orar yo me levantaba como gato y me iba a la siguiente esquina y compraba una coca y un gansito, recuerdo. Y ahí estaba comiéndolo y viéndolo cómo estaban orando desde lejos. Y luego cuando ya de repente ya iba a terminar de orar, yo corría y me iba al parque o me iba a la unidad deportiva. Y los dejaba. Él pensaba que yo me había levantado al baño, que me había ido con mi mamá, no sé. Él seguía su clase normal. Mi mamá me hacía en la escuela dominical bien espiritual con mi maestro. Y yo estaba acá jugando con mis amigos. Terminaban, más o menos yo calculaba, terminaba el culto, llegaba yo cuando todos estaban saludándose y llegaba yo todo acá sudado. Ay, ¿cómo estás, mami? Bien, ya nos vamos a la casa, sí, ya nos vamos. Ahorita, ¿mejor me dejas ir a la unidad? Sí, pues había dejado el partido a la mitad. Entonces tenía que irme con mi mamá y me dio 3, 4 pasos y ¡fum! Corre a la unidad otra vez porque seguir con el partido. Y muchas veces así fue mi vida. Y en la tarde salía con mis amigos. Yo pensaba que engañaba a mi madre, pero si no fuera por esa insistencia que mi mamá impuso sobre mí en esa edad, yo creo, la verdad, yo estoy seguro, yo estuve analizando que muy difícilmente yo estaría aquí platicando con ustedes y predicando desde aquí ahorita en el púlpito. Dios hace su obra, pero Dios usa a los padres como no tienen una idea. Y Dios usó a mi madre para instruirme, para estar ahí dándome lata, que yo sentía una lata tremenda, para estarme insistiendo que leyera la Biblia, que me congregara, que sirviera a Dios, que estuviera con Dios. Y eso después tiene un fruto, pero al principio uno no lo ve así. Por eso dice la Biblia ahí en Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso dice la Biblia, ¿sí? Instrúyelo en su camino. Cuando habla de una instrucción, habla precisamente de un modo de vida. Una instrucción va más allá de palabras. La instrucción también habla de un testimonio, de una manera de vivir. En este mes, entonces, vamos a estar hablando el mes de la familia. Me encanta este mes porque hablamos de la familia. Invitamos predicadores de otros lugares también para dar un poco de frescura aquí a la predicación de los domingos. Y vamos a hablar sobre la familia. Ustedes en su boletín tienen ahí el mes de la familia, ¿sí? Y la bendición que puede ser tu familia. Y vamos a ver el día de hoy la familia que atrae a Dios, ¿sí? La familia que atrae a Dios. Primero, la influencia del buen testimonio de la familia. Y en segundo lugar, la familia como una fuente de inspiración. Ahí en Deuteronomio capítulo 6, si gustan buscarlo en sus Biblias, Deuteronomio capítulo 6, vemos cómo hay un mandato que Dios delega a Moisés y Moisés a su vez lo dice al pueblo creyente en Dios. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, dice: estas palabras que te mando hoy, Deuteronomio 6:6, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Sí? Es una orden. Y la orden primero es que las palabras, la palabra de Dios, la ley de Dios, los mandatos de Dios, primeramente tienen que estar en el corazón de los padres. Tienen que estar en tu corazón. Si están en tu corazón, entonces tú con toda autoridad, con testimonio, puedes repetirlas a tus hijos. Y no nada más repetírselas de manera ocasional, sino dice que tienes que estar hablando de estas cosas en tu casa, en el camino, al acostarte y al levantarte. Esto nos habla de una repetición continua. Tienes que enseñar y repetir la palabra de Dios a tus hijos de manera continua, todos los días. Se me fue un gallo, ¿verdad? Todos los días tienes que estar repitiéndola a tus hijos, repitiéndola, memorizándola, repitiéndola a tus hijos de manera constante. Tu familia entonces es
la principal responsable de llevar a los seres humanos a Dios. No es la iglesia, no es la escuela dominical. No el trabajo espiritual de tus hijos recae en los maestros de escuela dominical de esta iglesia, ni en Mari, que es la encargada, junto con su ayudante Yeribay, ¿verdad?, que es la encargada ahorita de los niños en la iglesia. No recae sobre los maestros y maestras de escuela dominical de aquí. Ellos son como una ayuda muy, pero muy pequeña, muy pequeña. El responsable de la educación espiritual en la casa eres tú como papá. ¿Sí? Por eso la familia debe ser la principal influencia o principal fuente de atraer a Dios a una persona. El problema es de que también la misma familia puede ser un tropiezo para la persona. Por eso el punto 1 dice la influencia del buen testimonio. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos nosotros el ejemplo, que lo habíamos visto el ejemplo ahí en Samuel. Si gustan después anotarlo y después lo pueden buscar. Samuel, primero de Samuel capítulo 3 versículo 13. Está el profeta Samuel siendo un niño cuando Dios le llama y Dios empieza a hablarle a Samuel. La primera vez que Dios le habló a Samuel fue para darle una profecía o una palabra en la cual era una acusación en contra del sumo sacerdote Elí. Y vean lo que le dice en 1 Samuel capítulo 3 versículo 13. Dice, bueno, desde el 12 dice, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que os he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe que sus hijos han blasfemado a Dios, y él ¿qué? No los ha estorbado. Y él no los ha estorbado. ¿Sí? El motivo principal de la acusación y del desprecio, o que Dios haya desechado pues a Elí como sumo sacerdote, como su servidor, es de que sus hijos eran unos blasfemos y que él como padre ni siquiera los estorbaba. Y que en una ocasión, dice la Biblia aquí mismo en este pasaje, ustedes pueden leer todo el pasaje, sí va Samuel a hablar con sus hijos y les dice: hijos, escucho que hay una mala fama de ustedes, por favor, no hagan eso. No, qué duro Samuel, qué duro Elí, ¿verdad? O sea, nunca había visto palabras más duras e hirientes en un padre hacia un hijo, y correctivas. Claro que no, o sea, era como un jalar el copete. No lo haga, no lo haga. O sea, no los estorbaba. Con su actitud, al contrario, hasta los alentaba. Mi padre no me dice nada. Y llegaban ellos, se robaban la carne de las ofrendas, robaban las ofrendas de los diezmos también. Se metían con las mujeres piadosas que llegaban a adorar a Dios al templo y se aprovechaban de ellas y abusaban de ellas y abusaban de la gente. Y eran unos completos blasfemos delante de Dios, corruptos. Y Elí, siendo el sumo sacerdote, siendo el principal responsable, no los estorbaba, no les decía nada. Ahora, estamos en el contexto en el cual Samuel es la primera vez que escucha la voz de Dios. Y Samuel, siendo un niño, entonces es consagrado a Dios y es llevado a los pies de Elí y es criado literalmente por Elí. Entonces Samuel aprendió, como tus hijos aprenden en tu casa, todo lo que los padres viven y enseñan. Existen pecados que se llaman pecados de iniquidad. Los pecados de iniquidad son los pecados generacionales, las inclinaciones familiares. Todo eso tiene un ámbito espiritual. Los demonios son territoriales, ¿sí? Tenemos demonios delegados a nuestras familias por todas las generaciones. Desde tus tatarabuelos a la fecha, hay demonios que están en tu casa, en tu vida, con tu familia, y que saben las inclinaciones pecaminosas del hogar. Y esas también son las debilidades y las tentaciones y los pecados que se les llama pecados de iniquidad. ¿Sí? Dice la Biblia que un hombre morirá por su propio pecado,
que los hijos no pagarán por los padres ni los padres por los hijos. Cada quien morirá por su propio pecado. Pero hay inclinaciones, hermano. Por eso ahorita vemos un padre borracho. ¿Qué va a generar? Un hijo borracho. Un padre adúltero va a generar un hijo adúltero. Decide en nosotros, como hijos de Dios, si rompemos o no esa cadena de maldición en nuestra vida. Pero la tendencia existe, la debilidad existe, la tentación existe. ¿Sí? ¿Cómo fue tu padre con tu madre? ¿Cómo fue tu padre en tu casa? Fue lo que tú aprendiste. Así naciste y así aprendiste. Y ese mismo patrón es el que te llevas tú a tu nueva casa a la cual vas a formar. Entonces tú decides si estás con Dios, lees su palabra, reaprendes lo que es correcto y dejas a un lado la enseñanza o mal testimonio de tu padre en esa área. O tú decides si continúas igual o inclusive si lo empeoras. Y así lo enseñas a tus hijos. Y cada generación se va corrompiendo. El hecho pues es de que Elí no tenía mano fuerte con sus hijos, no los corregía. Y sus hijos eran unos blasfemos. Y hubo consecuencias por eso. La consecuencia es que Dios lo desechó y desechó a sus hijos y murieron todos en una intención. Pero ¿qué aprendió Samuel? Samuel era hijo de Ana e hijo de Elcana, pero Samuel fue consagrado al templo y educado por Elí, el mismo que educó a esos hijos blasfemos. Samuel creció y después Samuel se convirtió en el primer profeta y único profeta, sacerdote y juez de Israel. Dios gobernaba al pueblo y usaba a Samuel como el profeta y como el juez sobre el pueblo. Pero creció Samuel, tuvo hijos, se casó, tuvo hijos, y después de esto el pueblo quiso un rey como las demás naciones. Y dijo, las demás naciones tienen un rey, nosotros no tenemos un rey. Entonces Samuel dijo, oye, pues, espérame, es que nosotros no necesitamos un rey. Nuestro rey es Dios, Jehová, el Dios de los ejércitos, y yo soy su profeta. Yo soy el que gobierno a través de Dios. Gobierna a través de mí, ¿sí? Y gobernamos el pueblo de Israel. Y ellos dijeron, ya no queremos esto, queremos que nos des un rey. ¿Y sabes por qué? Ahí lo pueden leer después en 1 Samuel capítulo 8, del 6 en adelante. Dice, la razón por la cual ya no te queremos es porque tus hijos se han apartado de los caminos de Dios y hacen el mal. Entonces el mismo pueblo desechó a Samuel y a sus hijos porque se avergonzó de que sus hijos no fueran lo que Samuel era. Samuel era sacerdote, era el líder, era el profeta, era el caudillo, ¿sí? Era el juez. Pero sus hijos, ¿qué pasó con sus hijos? Lo mismo que pasó con los hijos de Elí, el que lo educó. Después de un tiempo, Dios le levantó a Saúl, el primer rey de Israel, 40 años. Un poco antes de esos 40 años, Dios desechó a Saúl. Y Dios mandó a Samuel que ungiera a David como rey de Israel. Entonces Samuel se convirtió ya como el discipulador, el entrenador, el hombre de influencia espiritualmente hablando de David, del rey David. ¿Y qué pasó con el rey David después? Con sus hijos. David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, eso dice la Biblia. Pero uno de sus hijos se enamoró de una de la hija, o sea, con una hermana de él, y la violó. Y un hermano, que también hijo de David, se vengó y mató a su propio hermano. Después, otro hermano de ellos se enojó contra David, contra su propio papá, y le quiso hacer un golpe de estado.
Y la manera de hacer golpes de estado en ese entonces era derrocar al rey matándolo. Y lo persiguió por los cerros a su propio papá, matándolo, y lo provocó regresando y violando a sus mujeres en público. Y habló de él pestes, hizo un montón de situaciones difíciles el hijo. Qué bonitos hijos de David, ¿verdad? Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era el rey de Israel, era el líder del pueblo, pero sus hijos eran un desastre. ¿Se dan cuenta la influencia? ¿Se dan cuenta el testimonio en la familia? Elí, sus hijos un desastre. Educa a Samuel. Samuel, sus hijos un desastre. Educa a David o influencia a David. David, sus hijos un desastre. Tan solo vean a Salomón, que por él se divide el reino y el hombre más sabio de la tierra. El hecho pues es de que nuestra familia debe atraer a sus miembros a Dios, no hacer que no se quieran acercar a Dios. La influencia del buen testimonio de la familia es vital para que una persona se acerque a Dios. Por eso yo agradezco a mi madre, porque mi madre me instruyó, dice ahí como dice Proverbios, me instruyó a mí en los caminos de Dios desde niño. Y se cumplió la palabra, porque aun cuando ya soy viejo, bueno, no tan viejo, pero ya estoy más grande, no me he alejado de esos principios. Pero la instrucción la recibí desde pequeño. Dice ahí Efesios capítulo 6, versículo 4, dice: no exasperéis a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? En disciplina y amonestación del Señor. O sea, nuestra labor como padres es criar hijos en disciplina en Dios. Nuestra labor como padres es criar hijos en educación cristiana, ¿sí? Es instruirlos en los caminos de Dios. Pero las palabras se las lleva el viento. Me acuerdo que mi papá me decía: te prohíbo fumar, y si fumas te voy a golpear. Entonces yo volteaba y lo veía: hola, o sea, tú me dices que no fumes y estás fumando. Pero yo soy tu padre, yo sí puedo fumar, tú no. Pues gracias por participar, ¿verdad? Se las lleva el viento, pero el testimonio arrastra. Yo oía a mi madre que decía: congrégate, pero ya se congregaba. Yo oía que decía: sé dadivoso con Dios, aparta la ofrenda, el diezmo, celosísima de eso, y ella lo hacía. Mi madre me ordenaba compartir el evangelio, y hasta la fecha lo hace, y hasta la fecha nos ordena. Pero el ejemplo es tan importante, porque si te dice no fumes y fuma. Si una vez yo dije una mala palabra jugando fútbol, pero me metieron un gol, imagínense, me enojé y dije una mala palabra y mi papá estaba atrás de mí, y cuando me escuchó, me hubieran dicho, me dijo como 20,000 malas palabras, y no digas malas palabras, me dijo. Entonces el ejemplo era diferente, pero aquí la decisión es mía. Porque si yo tuve un mal ejemplo de parte de él en esos aspectos de la vida, no me justifica tener o hacer las cosas como él las hizo. Por eso vuelvo a decir, esos pecados que uno aprende de niño, depende ya de uno cuando ya esté más grande, si los rompe o no los rompe, si siguen ese patrón o no siguen ese patrón. ¿Cómo vas a formar tu nueva familia? ¿Qué valores, qué principios cristianos vas a dar a tus hijos ahora? ¿Lo que aprendiste? Sí, lo que aprendiste bueno sí, pero lo que aprendiste malo no. Y ya depende de ti. La instrucción entonces y la responsabilidad recae primeramente sobre los padres, pero también el buen testimonio es el que arrastra para que los padres puedan educar de una manera correcta a los hijos. Ahora, ¿qué hay también de los hijos? Levanta la mano aquí quién está, que son hijos y sus padres no son creyentes. Un montón, ¿verdad? Muy bien. Ustedes tienen una gran responsabilidad también con sus padres. ¿Por qué?
Porque ustedes pueden llegar y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama. Dios, ¡ay, chamaco, deja ahí! Fíjate que te decía que Dios es amor. Que te voy a partir! Y el papá como que, pues primero ponte de acuerdo contigo mismo y tus palabras con tus acciones y después creo. Eso se llama testimonio. Si te ve igual de gruñón, igual de enojón, igual de corajudo, igual de rencoroso, si te ve igual de desobediente, igual de corrupto, tu papá va a decir o tu mamá va a decir, esta es pura hipocresía. Y entonces no va a creer. Así que también eres tan responsable como tu padre de educarte, eres tan responsable como tú de darle un buen testimonio para que tu padre o tu madre crea. Porque si no ve diferencia, pues entonces podrás decirle 1000 cosas y nomás te va a dar el avión. Pero tienes que demostrárselo. Ahora, ¿qué hay cuando ya se lo demuestras? Cuando hay cambios reales en tu vida y que aún así tu padre no cree. Bueno, ya fue decisión entonces ahí, otra decisión. Ya no te, quítate carga. ¿Por qué? Porque ya fue decisión de tu padre, de tu madre y de Dios en tratar con él. Ya no es tu responsabilidad. Nosotros no convertimos a nadie en nada, pero sí les demostramos a través de nuestro testimonio la obra y los milagros que Dios hace en la vida. Pero si no hay eso, si no hay cambio, hay un mal testimonio y eso también puede llegar a ser un obstáculo para que las personas crean en Dios o no crean en Dios. Ahora también, yo fui maestro de escuela dominical, yo tuve alumnos de escuela dominical en la iglesia y así como yo era de niño que me la aplicaban de que yo me iba y que yo hacía un montón de cosas ahí, que era un desastre en mi vida, tuve muchos niños iguales, ya me las sabía, ¿verdad? Por eso yo cuando salíamos, ahora no era en la banqueta, sino que la escuela dominical era en un parquecito cerca de la iglesia y yo me acuerdo que los amarraba al árbol para que no se me fueran. No, pero sí ponía como una cerquita, ¿verdad? Y oraba con un ojo abierto y otro cerrado. Y ya me sabía yo las historias, ¿no? Y el hecho pues es de que yo tenía niños fervientes que memorizaban, que oraban. Oír orar a un niño es increíble porque los niños son tan genuinos y oran y lloran y hablan y se entregan a Dios. Y la verdad a mí me encantaba eso, escucharlos orar, estar con ellos, platicar con ellos, darles la instrucción. Y después de un tiempo yo recuerdo, algunos de esas familias eran una bronca, las familias, los esposos eran una bronca. Y yo recuerdo que hace no muchos años me hablaron y me dijeron, fíjate que fulanito está en la clínica 14 y lo acaban de dar un balazo. Y ahí voy corriendo, ¿no? Un balazo. Y me dio tanta tristeza verlo porque era un muchacho ya de 20 años más o menos que yo tuve de escuela dominical, de esos niños fervientes que oraban y que estaban en la iglesia todos los domingos y que yo fui su maestro de escuela dominical y ya verlo en su juventud, todo greñudo, tatuado, drogado, borracho y ya con consecuencias de que lo andaban persiguiendo y le dieron un balazo y con venganza de que voy a vengarme, que ya sé quién fue y que no sé qué, y que un montón de malas palabras y yo lo desconocí por completo, tenía años sin verlo y cuando lo veo me acuerdo de aquel niño tierno y ahora es un niño demonio. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Mucha responsabilidad, yo no puedo decir que toda, pero mucha responsabilidad fue que esa familia no cambió los patrones, no se acercó a Dios, no lo instruyó en los caminos de Dios, no fue de buen testimonio para él, no lo justifico para nada, no tiene justificación, pero tiene una influencia muy grande esto, hermanos, y tiene una responsabilidad muy grande. La instrucción es con el ejemplo. Sería un buen momento para que vieras tus hijos, para que vigilaras la vida de tus hijos. ¿Sabes que tus hijos son cristianos o no son cristianos? ¿Sabes que hay muchos hijos, aún de pastores o líderes de iglesias, que no son cristianos? ¿Sabes que es increíble la cantidad de historias que uno se encuentra
de artistas de música contemporánea ahorita, pues, de líderes de sectas, que todos esos son originados por, bueno, no todas, pero muchas de ellas son originadas por hijos de pastores frustrados. ¿Sabes que Katy Perry cantaba en el coro de la iglesia de niña? De ahí la descubrieron y de ahí la sacaron para cantar ahorita. ¿Sabes también que los Jonas Brothers también eran hijos de pastor? Y cantaban ahí con su papá en la iglesia y todo. Y que hubo una situación difícil ahí y ellos ya pues tenían que ganar dinero y los contrató Disney y después se fue la historia y ahorita ya son lo que son. Y uno es budista y el otro no sé qué tanto. Niños que estuvieron en la escuela dominical, niños que tuvieron una instrucción cristiana y que ahora es cosa diferente. ¿Por qué? ¿Por qué son creadores de sectas? ¿Por qué? Mucho tiene que ver el mal testimonio que es en casa. El mismo Jesús dijo: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil el poder dar un buen testimonio en tu casa. ¿Por qué? Porque ahí te conocen tal cual eres, porque es con las personas con las que vives. ¿Por qué? Porque ahí es donde se dan situaciones en las cuales eres probado en tu carácter, siempre. El estar conviviendo con alguien más, aunque sea tu hermano, tu papá, tu mamá, estar en la misma casa es muy, pero muy complicado. Siempre va a haber situaciones, discusiones por muy tontas que parezcan. Ay, sí, muy cristiano y te pones mis calcetines. O sea, ¿por qué no me los pediste? ¿Qué onda contigo? Que no sé qué. Y empiezan ahí. Ay, sí, pues quieres ser líder de jóvenes y ve nomás. ¿Y cómo eres, tu actitud? Ay, sí. Y tanto que me acuerdo yo de eso. Es muy complicado. A veces es muy complicado en la casa. La autoridad en la casa es muy complicado en cuestiones del testimonio. Pero aunado a eso, el poder de plano nulificar una enseñanza, el querer mostrar una vida diferente en la casa y nulificarla, trae consecuencias graves. Y consecuencias graves es de que tu hijo, tu hija se puede olvidar de Dios y perderse en cuestiones del mundo delante de tus ojos, enfrente de tu nariz. Y lo peor, que sí te diste cuenta y sabes qué pasó. Entonces aquí lo importante es: ¿estás seguro, segura que tus hijos, los que están ahorita en tu casa, son cristianos? ¿Les has instruido bien en los caminos de Dios? ¿Les has mostrado la palabra? ¿Les has demostrado con tu testimonio quién es Dios y qué representa en tu vida? Yo me horrorizo, la verdad, de pensar, siquiera pensar. Amo tanto a mis hijos que me horrorizaría mucho el imaginar una eternidad de ellos sin Dios en el infierno. Tenemos que compartirles el evangelio a nuestros hijos. Tenemos que dar testimonio a nuestros hijos. Tenemos que instruirlos en los caminos de Dios. Tenemos que ver por su vida espiritual, hermanos. Tenemos una responsabilidad tan grande en esto. Y también hay una responsabilidad a los jóvenes o los que tienen a sus padres que no son creyentes, de hablarles el evangelio, de mostrarles con su vida que Dios ha transformado sus vidas, para que ellos puedan facilitarles también el creer en un Dios poderoso. Pero muchas veces no lo hacemos o no tomamos esa responsabilidad. La familia es la principal fuente entonces de atraer a Dios a las personas. ¿Cómo está tu familia en ese sentido? Y la influencia del buen testimonio es vital. Pero también la familia debe ser una fuente de inspiración, ¿sí? Si vamos por favor ahí a Salmos. Vamos por favor a Salmos 128. La familia se tiene que convertir en una fuente de inspiración. La responsabilidad de los padres sobre los hijos es la instrucción. La instrucción. Si sus hijos son instruidos en los caminos de Dios y sus hijos después deciden irse en contra de los caminos de Dios, ya siendo adultos, ya no es responsabilidad de ustedes, es responsabilidad de los hijos.
las consecuencias que esto va a traer sobre los hijos van a caer también sobre nosotros, porque siguen siendo nuestros hijos y nos va a doler lo que les pase, claro, pero ya no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad entonces de los padres es educar a los hijos, criarlos en disciplina y amonestación del Señor, de instruirles en los caminos de Dios, ¿sí? De orar por ellos, de darles buen testimonio. Pero si aún así, ya estando grandes, ellos no quieren saber de Dios, entonces ya es responsabilidad de ellos, no nuestra. Nuestro trabajo está cumplido. El hecho aquí, hermanos, es de que también nosotros no tenemos que pensar o limitarnos a que nada más los niños son chiquitos, pero ya tienen 13, 14 años y te quita la responsabilidad jamás. Es más, Dios desechó a Elí porque no estorbaba a sus hijos y sus hijos ya eran grandes, estaban casados, inclusive ya tenían hijos. Y aún así, Dios responsabiliza a Elí porque siendo su padre y el sumo sacerdote, no los estorbaba. Ya no era tanto una instrucción de niño, ya era un estorbar a un adulto porque es tu hijo. ¿Qué quiere decir? Que la responsabilidad de estorbar a tus hijos, de decirle a tus hijos lo que está bien y lo que está mal, jamás termina. No importa que ya estén grandotes, bigotones y que ya vivan en otra casa. Si hacen las cosas mal, tu responsabilidad es estorbarles, decirles. Esa es tu responsabilidad, nada más. Ya no es ni pegarles. O sea, si no les pegaste de chicos, o si les pegaste mucho de chicos, ya no les pegues de grande. O sea, ya no es tu responsabilidad hacerlo. Ni regañarlos, ni castigarlos, ni decirle no sales a la casa. No, pues que ya está el grandote, ya está en su casa viviendo. No, pero sí decírselos, estorbarles. La familia entonces puede ser también una fuente de inspiración. Dice aquí en Salmos, con eso terminamos, Salmos 128 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. La bendición se da sobre aquel varón o aquella mujer, pues aquel padre que teme a Dios. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? Bienaventurado, doblemente feliz todo aquel que teme a Jehová. El temor a Jehová o el temor a Dios no es un temor de que ay, me da miedo Dios. No, eso no es un temor. Es un temor reverencial de saber y estar cierto que Dios me ve en todo lugar. Dios te ve cuando estás frente a la computadora. Dios te ve cuando estás aparentemente solo, materialmente, que estás solo. No es cierto, Dios te ve, Dios está en ese lugar. Dios ve tus pensamientos, dice la Biblia, aún antes de que salgan de tu lengua, de tu boca. Dios ve que lo estás maquinando, Dios ve tus pensamientos, sabe qué estás pensando, lo entiende perfectamente, no te puedes esconder de Él. Dice el Salmo 139, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? En todos lados está Dios, en todos lados te ve. El temor a Jehová es el principio de toda sabiduría, que aún estando en cuestiones secretas o de pensamiento, donde aparentemente nadie lo ve, saber que Dios lo ve y ser íntegro. La integridad entonces me lleva a que soy la misma persona en público tanto como en privado. Así como nosotros no somos íntegros y por eso nuestros hijos no los hacemos tontos. Los niños son tan inteligentes que cuando ustedes se paran y están los niños aquí, estamos cantando, ¿verdad? Y estamos adorando a Dios y ustedes cierran sus ojos y cantan a Dios y el niño los voltea a ver y está viéndolos y dice, con esa boca con la que me está cantando ahorita Dios, me maldijo y me regañó y me dijo malas palabras hace un rato. Hipócrita. Esa mano que está levantando que para adorar a Dios, ayer la bajó y me pegó con ella, me dio 2 cachetadas. Hipócrita. Tu hijo ve, tu hijo es el peor sinodal que puedas tener.
Tu hijo sabe cómo trataste a tu esposa, cómo trataste a tu esposo, lo que le dijiste. Tu hijo vio toda la escena y el domingo te ve aquí cantando y adorando. Qué mal testimonio. Qué enseñanza tan dura. Por eso tus hijos muchas veces no toman en serio a Dios. Y tu familia no es entonces una fuente de inspiración para ellos, sino es todo lo contrario. Ahora, ¿qué vas a hacer? No, pues entonces ya no me congrego, entonces ya no canto, entonces ya no levanto mis manos, entonces ya no alabo. No. Lo que tienes que hacer es lo correcto, y lo correcto es tener temor de Dios en todo lugar. Saber que Dios te ve. Cuando antes de decir una palabra, pensarla bien. Tienes que pensar todo lo que dices y no decir todo lo que piensas. Tienes que ser sabio. Por eso dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tienes que ser sabio, saber qué decir, cómo actuar, cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ser ecuánime, ser lleno del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que guíe tu vida y de esa manera puedas ser de buen testimonio en tu casa, tu esposa, tu esposo y tus hijos. Y eso, querido hermano, se le llama tener temor de Dios. Tienes que aprender a tener temor de Dios. Y no nada más dice eso, dice que anda en sus caminos, dice el capítulo 1. Que anda en sus caminos, que busca a Dios, que ora, se congrega, sirve a Dios, habla de Él, comparte de Él, que anda en sus caminos constantemente. Y entonces hay consecuencias de eso. Si tú temes a Dios, si tú andas en sus caminos, cuando tú trabajes y comas de lo que trabajaste, dice, serás doblemente feliz otra vez y te irá bien en tu trabajo. Tu esposa, estarás bien con ella, será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Habrá bendición. Y también habla de los hijos. Y tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa, se adornarán. Dice la Biblia que corona de los ancianos son sus nietos. ¿Sí? Imagínense. Hay una bendición tan grande, porque dice el versículo 4 que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hay una bendición tan grande a aquel que primero busca a Dios, teme a Dios, anda en sus caminos, y como dice aquí el pasaje que leímos al principio de Deuteronomio, que escucha la ley, la orden de Dios y que la guarda en su corazón. Y de esa manera entonces tiene la capacidad de enseñarla a sus hijos. Ahora, claro que esto es un patrón de toda la vida, hermanos, pero un día tienes que comenzar con esto. No puedes nada más escucharlo e ignorarlo. Te vas a lamentar después. Tantas veces que he escuchado yo eso, cómo me lamento de no haber trabajado en la vida de mi hijo que antes asistía a la escuela dominical y que ahora ya no quiere saber nada de Dios. Que ahora está metido en las drogas, que ahora está en la cárcel, que ahora está en este tipo de amistades. ¿Cuánto yo recuerdo que pude haber hecho algo más por él? Y ahora ya ni llorar es bueno. Vuelvo a repetir, claro, la instrucción es la responsabilidad del padre. Si la instrucción se dio y el hijo no quiso, es la decisión de un adulto, la decisión de otro, no es tu decisión. Cuando Dios trate con él, te dolerá, claro, pero al fin y al cabo no fue tu responsabilidad. Dios te exime de esa responsabilidad. Tu responsabilidad se limita a instruirle, a hacer de buen testimonio a tu hijo, a temer a Dios y a andar en sus caminos. Y entonces habrá bendición. No vas a poderlos engañar. Podrás engañar al pastor, a la iglesia y mostrarte en la iglesia. Aquí puro apóstol Pablo entra. No. Pura Virgen María.
la santidad andando, pero sus hijos son los que les conocen. Ahí es donde de veras, si tu hijo te dice, me quito el sombrero, eres de ejemplo para mí, yo me quito el sombrero y me arrodillo ante ti. ¿Por qué? Porque mereces un reconocimiento. Ahí es donde es difícil, en la familia, en la casa. Pero si lo haces, si logras temer a Dios de tal manera que Dios te bendiga de esa manera, entonces felicidades, porque tu familia será un instrumento para atraer a tus hijos, a los miembros de tu familia, a Dios. Y si no, sufriremos consecuencias por esto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Lo que tenemos que hacer primero, hermanos, es reconocer que necesitamos hacer ciertos cambios importantes en nosotros mismos primero. Si intentas cambiar tu familia antes de intentar cambiar tu corazón, no vale. Lo primero que tienes que hacer es tú. ¿Cómo estás tú con Dios? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice ahí el Salmo 128, bienaventurado el varón que teme a Jehová y anda en sus caminos. Tienes que temer a Dios y andar en sus caminos. Primero tú. Tienes que escuchar la palabra de Dios, atesorarla, como dice ahí Deuteronomio capítulo 6, y que estén sobre tu corazón. Tienes que tener material, tienes que tener herramientas en ti mismo primeramente, antes de intentar educar a otro. Tienes que educarte a ti mismo. Entonces, si eso lo logras, si logras depender más de Dios, si logras confiar más en Dios, meterte en serio con Dios como persona de manera individual, entonces vas a hacer una bendición en tu familia, en tu casa, y vas a lograr atraer a Dios a los miembros de tu hogar. Y la responsabilidad recae en todos, pero la principal responsabilidad recae en ti como padre. ¿Cómo vas a formar tu nueva familia? Me imagino que todos los que no están casados aquí tienen planes de casarse, ¿no? Bueno, mi mamá ya no, ya tiene 26 años de viuda, ¿verdad? Entonces ya creo que ya no. Pero los jóvenes que están aquí se quieren casar. ¿Cómo van a formar su hogar? ¿Cómo van a formar su hogar? Teme a Dios, anda en sus caminos, guarda sus palabras, y de esa manera entonces empieza a instruir a tus hijos con tus palabras, pero también con tu ejemplo. Y verás bendición sobre sus hijos, bendición sobre tu vida y bendición sobre tu esposa, tu esposo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos instruyes, Señor, y nos haces ver también muchas veces en qué nos equivocamos, y aunque duro que parezca, Señor, aún hay tiempo, aún hay solución, Señor. Aún podemos, Padre, hacer ciertas cosas que tú nos pides, como temerte, buscarte, para poder ser de bendición y canal de bendición a las personas que amamos. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos uses como padres de familia, como miembros de una familia, Señor, para hacer nuestra función, nuestra parte de consagración, nuestra parte, Señor, de buscar tu rostro y poder estar, Señor, siendo conscientes que si no estamos dependiendo de ti, fracasaremos, Señor. También, Padre, ayúdanos a hacer nuestro trabajo de instrucción. Ayúdanos a hacer, Señor, también este canal de bendición a nuestros hijos. Y como hijos, Señor, ayúdanos a recibir esa instrucción, a no ser necios, a poder, Señor, ser obedientes a ti y obedientes a la instrucción de nuestros padres, para que de esa manera también podamos tener bendición de tu parte, Señor. Permítenos ser familias que atraigan a sus miembros a Dios y no ser familias de mal testimonio que hagan que se repele el nombre de Dios en sus miembros. Te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús.